Buen día amigos de Perú 21 TV, mi nombre es Patricia Quispe y hoy estamos acompañados por el doctor Jorge del Castillo, con quien abordaremos diferentes temas, entre ellos la defensa legal que ha asumido de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en el estudio de Perú 21 TV. Encantado de venir por vez primera aquí. Gracias. Mucho gusto, y además de verla después de tanto tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Sí, nos conocemos desde que era usted congresista. Y creo que desde que estaba en la alcaldía también. Sí, efectivamente. Doctor, le ha llamado a muchos por sorpresa su participación como defensor legal de Patricia Benavides. ¿Cómo llega usted a establecer este contacto con la doctora, con la suspendida fiscal? Bueno, yo siempre he ejercido antes la profesión, la dejé mientras estuve en el Congreso, en el municipio, la retomé en el 2011, ¿no? Que abrí un estudio, y bueno, hasta ahora, ¿no? Entonces, con una suspensión en la etapa del Congreso 16-19, retomé el estudio. Así que yo ejerzo la profesión y a mí me buscó el equipo de defensa de la doctora Benavides, recientemente, después de conocer los acontecimientos, o sea, creo que el 28 de noviembre, si no me equivoco. Entonces, planteando el tema en el cual hay visos pues, jurídicos y visos políticos. Y yo diría que más bien, en este caso, más prevalece lo político que lo jurídico, porque los términos y condiciones que la Junta de Justicia la ha suspendido no soportan ningún análisis legal, francamente, es bien débil y muy prematuro, muy atolondrado. Me he sentido defraudado de la Junta de Justicia, sinceramente. Pensé que era un organismo, sus integrantes, más justos, ¿no? Usted asume una defensa legal a título personal. Sin embargo, claro, en el Partido Aprista, debido a que usted ha ocupado altos cargos dentro de la organización partidaria, han tomado inmediatamente distancia de esta defensa y han señalado, por ejemplo, que usted de ninguna manera representa en modo alguno a la agrupación. No, es verdad, pues no represento. Yo actúo como abogado independiente. Cuando Vallerriestra defendía un caso, ¿acaso representaba al APRA? Era Javier Vallerriestra. Cuando Carlos Enrique Melgar defendía una causa, ¿era el APRA? No, su labor profesional como es la mía. En este caso, esta defensa es ad honorem, ¿no? Yo no cobro un centavo por eso. Entonces, y lo hago por la convicción, por lo que voy viendo hasta ahora, lo que vi al principio, no ha cambiado mi percepción hasta ahora. Yo no veo una prueba concreta que inculpe a la doctora Benavides en ni un hecho delictivo, ni tampoco un tema constitucional o algo por el estilo. No lo hay, simple y llanamente no lo hay. Veremos el tema de la doctora Benavides, pero quisiera primero terminar con usted, con su relación en este caso, y algunos han señalado que hay un conflicto de interés, porque usted ha solicitado, o su defensa legal ha solicitado, que se anule una resolución fiscal que formalizó la investigación preparatoria en su contra por este caso de lavado de activos, por supuesto, aportes ilícitos. ¿Cómo que he solicitado? ¿Yo he solicitado que se anule? Que se anule el inicio de una investigación. No, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Villanueva. ¿No lo ha hecho usted? ¿Pero cómo voy a hacer no hay ningún conflicto de interés con respecto a la Pero qué ocurrencia, fíjese, tan así que el día 20 ha habido una diligencia en ese proceso, de un trámite que se llama cuestión previa, un trámite legal que se ha hecho ante el juez Carguancho, ¿no? Con participación del fiscalito, normal. En momento alguno se me pasa por la cabeza un tema de esa naturaleza. Lo que ese proceso sí me parece una tontería, y le voy a explicar por qué. Porque estamos hablando de un hecho presunto realizado hace 18 años. 18 años, ¿ah? Y durante todo ese tiempo se ha investigado un aporte de supuestos $200.000 a Luis Alba Castro. Como Alba Castro no le encontraron nada, como Alan García no le encontraron nada, este año, creo que en abril o mayo, el equipo especial de fiscales decidió ampliarlo a toda la dirigencia del APRA. Eso se llama fregar, pero otra cosa no puede ser. Hasta el 2026, o sea, nos quieren dejar colgados de la brocha hasta el día de las elecciones, próxima del 26. Entonces, ¿qué tengo yo que ver con una cosa que pasó hace 18 años con una tercera persona? Si es que hubiera pasado. Y que él negó. Entonces, ahí está Alba Castro. ¿Le han encontrado algo? Nada. Y como no lo encuentran a él, lo buscan a los demás.
Eso no tiene sentido. Eso no quiere decir que vamos a pedir o hemos pedido. Rechazo esa versión, porque es un invento, ¿no?, de no sé quién, creo que del mismo Villanueva, diciendo que la fiscal le había pedido a Rafael Vela que anulen eso. No puede anularlo, les puedo explicar por qué. Porque si ya formalizó la denuncia ante el juez, al que corresponde resolver es al juez, ya no al fiscal. Si es que se da cuenta de lo absurdo. O sea, no es posible, pues. ¿Y su defensa legal no ha hecho ninguna solicitud en ese sentido? No, yo no, qué ocurrencia. Hemos planteado un recurso que se llama cuestión previa, que es otra cosa. Su defensa legal es Aurelio Pastor, sí, ¿correcto? El congresista. Pero hay también información, quisiéramos que en todo caso se la corrobore, de que anteriormente su defensa en este caso fue José Luis Aullón, sí, así como que es vinculado es también en este caso pero fue mi defensa legal, Jaime Villanueva. Fue mi defensa legal hace más o menos, le voy a decir, desde el año que estamos hablando, sería para hace 15 años. ¿No ha tenido usted contacto recientemente o a raíz de todas estas informaciones que se publican de los vínculos de Hernán Garrido Leca y Aullón con la fiscal? Eso es una ridiculez. Esa es una ridiculez. Para serle preciso, el tema de que Aullón me defendió, estamos hablando del año, me parece, 2012. ¿Y por qué caso fue, doctor? Porque yo mismo solicité a la fiscal de la Nación, que era la doctora Echaíz en ese momento, cuando yo terminé mi función de primer ministro, en el año 2008, solicité a la fiscal de la Nación que me investigue a mi solicitud. Me investigaron, me han hecho un peritaje financiero de toda mi vida. Yo he sido ministro 2 años, 3 meses, pero me revisaron 30 años. No había ningún desbalance, ninguna nada, y el caso se archivó 4 años después, en el 2012, ya cuando había otro fiscal. Entonces, en eso, el doctor Aullón, o sea, estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no es cierto? Más de 10 años. Y si empezamos, lo tomamos de cuando empezó 2008, estamos hablando ya casi 15 años. Entonces, no tiene nada que ver en el tema. Paso a lo de Aullón y Garrido Leca. La hipótesis fiscal ridícula, y yo no sé por qué lo acepta el juez, y cómo da allanamientos, es Garrido Leca ha influido para que la Junta Nacional de Justicia nombre fiscal a Patricia Benavides. Le voy a responder con el comunicado de la Junta. Dice, nosotros hacemos pruebas encriptadas, anónimas, 4 pruebas distintas, no sabemos quién es quién, se califica de manera anónima, así que no hay forma. Usted habrá leído el comunicado, me imagino. Entonces, la Junta de Justicia ha desmentido, ha dejado mentirosa al EFICOP o el grupo de Marita Barreto y compañía, que se les ocurre cualquier barbaridad para empapelar a una persona. Entonces, no hay derecho, y en este caso saco la cara pues por mi compañero Hernán Garrido Leca. ¿Con qué derecho le allanan a la casa y lo tratan como un delincuente? Es un tema que no tiene, es imposible. Segundo nivel de acusación contra él, dice, ha hecho que lo nombre fiscal de la Nación. Ahí ya no entra la Junta de Justicia, ahí entra la Junta de Fiscales. ¿Quiénes son los fiscales? Pablo Sánchez Velarde y el doctor Villena. Esos 2 señores eligieron a Patricia Benavides fiscal de la Nación. ¿Qué influencia puede tener Garrido Leca o Perico Los Palotes, o Aullón, o quien fuere, sobre esas 2 personas? ¿No le parece que es absurdo? Absurdo de absurdo. Por eso han quedado como estúpidos los que hacen esa imputación, como gente de mala fe. Entonces, claro, la prensa repite y repite una cosa, pero las aclaraciones como las que estamos haciendo tienen poca incidencia, por eso le agradezco muchísimo, porque esta es una forma de que tanto en lo visual, auditivo e impreso se aclaran las cosas. Usted, como defensa legal de la doctora Benavides, tengo entendido, han presentado recursos de amparo para esta suspensión. ¿Cuál es el trámite que está siguiendo esto? ¿Cuándo tendremos alguna noticia al respecto? Es un ¿Y poco... qué acciones de repente adicionales está tomando la señora Benavides respecto a este caso? Fíjese, es bien difícil, ¿no? Ante un poder judicial que está
sojuzgado por el poder político y el poder fáctico. Y le explico. La Autoridad Nacional de Control le ha abierto proceso a la doctora Tarrillo, que tiene a su cargo un amparo. Pidiendo explicaciones de su resolución, lo cual no es correcto. La policía, la DIVIAC, ha citado a la misma jueza a pedir explicaciones por sus resoluciones. Eso es inconstitucional, es un abuso. Entonces, ¿qué esperanza tiene la doctora Benavides que en los jueces pueda encontrar justicia? Si el presidente del Poder Judicial, que debería ser el primero que pone el grito en el cielo, diciendo no puede la policía estar amedrentando a los jueces ni a los fiscales, pero no dice nada. Tiene el deber el señor presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo Vela, en defender a sus juzgados, a los magistrados. No se puede. ¿Qué tipo de Estado policíaco queremos poner, inclusive con este nuevo decreto que acaban de dar del 1605, que le da a la policía una serie de facultades inconstitucionales que van más allá de la ley? Entonces, estamos en un problema, pero eso no significa que no vaya a haber justicia. Y habrá un juez valiente que no se deje amedrentar. Ya llegará al Tribunal Constitucional y estoy seguro que ahí va a haber justicia. Y le explico por qué, si me permite. No quiero ser largo ni pesado, pero no, sí es muy importante. En derecho hay una pirámide que se llama la pirámide de Kelsen, ¿ya? Arriba está la Constitución, la ley y los reglamentos. La ley no puede pasar por encima de la Constitución, los reglamentos no pueden pasar por encima de la ley. La Junta de Justicia se ha hecho un reglamento propio que viola su propia ley. Por ejemplo, dice que hay 3 procedimientos y a ella le aplica el procedimiento inmediato. Eso no existe en la ley, pero lo inventan y lo ponen. La ley manda que el proceso no se puede abrir siquiera si no hay una investigación preliminar. Tampoco se ha hecho, el reglamento dice que se prescinda. No puede ser. La ley dice que si hay una imputación de delito, y en este caso lo hay, ¿cierto? Dice que es cabeza de una organización criminal, que más imputación delictiva que esa. Pero la ley dice, artículo 43.4 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que cuando encuentran la presunción de un delito, la Junta no puede hacer proceso, lo tiene que mandar al Congreso. No lo ha mandado al Congreso. Ha hecho proceso y la ha suspendido. ¿Y la del estribo? No, la del estribo se lo digo después mejor, para no monopolizar las respuestas. No, al contrario, estamos precisamente acá para escuchar las opiniones y los comentarios que tenga usted sobre este caso, ¿no? Sí. Sin embargo, se ha generado mucha suspicacia respecto de este entorno aprista de la señora Patricia Benavides. No tiene nada que ver. Yo soy sincero que no tiene nada que ver. ¿Qué es el entorno aprista? Yo, que soy el abogado y que no conocía a la doctora Benavides, le he reconocido el día 28 de noviembre. Pero sí conoce a Ullón y a Garrido Leca. No sé, ha sido mi abogado Ullón hace más de una década y Garrido Leca ha sido ministro de mi gabinete, ¿cómo no lo va a conocer? Pero ¿eso qué tiene que ver? ¿Dónde está el delito? No hay ningún delito, pero usted, por ejemplo, mencionaba hacía alusión a estos allanamientos abusivos, ¿no? Que se dieron días atrás. Pero usted pondría las manos al fuego por Hernán Garrido Leca, con quien compartió gabinete. Yo no pongo las manos al fuego por nadie. Yo soy un abogado y actúo objetivamente sobre los hechos, ¿no es cierto? Entonces aquí nadie tiene que poner la mano al fuego por nadie. Tampoco podría dar fe entonces aquí, que él no ha influido para un nombramiento de Benavides. Yo me atengo a lo que dice la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia ha dicho en un comunicado oficial textualmente que es imposible que alguien pueda ejercer influencia sobre ellos, que no aceptan interferencias. ¿Qué le digo? No lo digo yo, lo dice la Junta de Justicia. Ahora, eso no quiere decir que la Junta de Justicia esté actuando bien en este caso, porque en este caso se está defendiendo, sino lo lógico sería que le abran proceso a ellos mismos hoy, ¿no es cierto? Cosa que no ha hecho la Fiscalía, por supuesto. La Fiscalía es bien graciosa, y el FIJOT. Cuando los chats inculpan a Patricia Benavides, es verdad. Cuando tocan a Gustavo Gorriti, es mentira. Cuando tocan a los miembros de la Junta de Justicia, no existe.
No puede ser. Si decimos que esta es una base fehaciente, bueno, tomemos todo como fehaciente. Pero la verdad es que no es una base fehaciente, ya está viendo las contradicciones. Por eso la ley manda a hacer una investigación preliminar, que no se ha hecho. Ese es el punto. Y tan así, y acá venía la de estribo que había dejado en reserva, yo tengo un documento, obtenido legalmente, no me lo robaron en ninguna parte, donde consta que recién con fecha 19, entregado el 20 de diciembre, o sea, recién, la Junta de Justicia le pide a la Fiscalía que le mande todos los antecedentes. 20 de diciembre. Pero el 6 ya la habían suspendido sin tener las pruebas en la mano. Solamente amparados en lo que decía el periódico. ¿Y con esa documentación qué es lo que va a hacer usted? ¿Que cabe la posibilidad pero de un trámite? obviamente tengo que reclamar y lo voy a presentar en el juicio de amparo, ¿no? Y ante la misma Junta de Justicia. O sea, ¿con qué fundamento, con qué elemento de convicción los señores de la Junta de Justicia, 5 de ellos, porque se abstuvo la doctora Zavala y se tenía que abstener la doctora Tumialán, que había adelantado opinión, ¿con qué elemento de convicción al fiscal de la Nación la mandan a la berlina, suspendida, ¿no? Fíjese la irresponsabilidad. ¿Cuál es en el mundo, internacionalmente? Suspenden a la fiscal de la Nación por ser parte de una organización criminal, líder. ¿Cómo se lee afuera? Narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, póngale el delito que quiera. ¿Entienden? Porque es una irresponsabilidad, es un daño al país. Es un daño al país lo que ha hecho esta gente. ¿Por qué? Por el afán caviar de recuperar el Ministerio Público, que antes tenían dominio sobre él y ahora lo quieren recuperar a cualquier precio. Y ese es el primer peldaño, ¿eh? ¿Usted cree que ese es el meollo del asunto? Sí, claro. ¿Que hay un interés de los llamados caviares sí, por manejar el Ministerio Público? Pero por supuesto. En su momento Por eso Gorriti está ahí. En algún momento se dijo que el APRA manejaba el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Y dónde está el APRA? Bueno, son leyendas negras que ponen, pues, ¿no es cierto? Porque había un vocal aprista, porque había un fiscal aprista, pero eso es que maneja la institución. El Ministerio Público es un organismo jerárquicamente organizado, aunque cada día dudo de ese concepto, porque usted ha visto como un fiscal como Domingo Pérez insulta a la fiscal de la Nación y no le pasa nada, ¿no? El tipo es inmune a todo tipo de crítica o sanción y reta todavía. Entonces, ahora, usted es la defensa legal de la doctora Benavides en este caso específico de la suspensión, pero ella está involucrada en otra serie de casos en los cuales también se habla de una serie de informaciones y de pruebas, por ejemplo, en esta... Usted dígame y yo le contesto. Por ejemplo, en el caso de la doctora Benavides y su intromisión para liberar, dicen, o de alguna manera liberar de responsabilidad a su hermana, que es acusada de haber recibido coimas por liberar a narcotraficantes. Pero eso no es un hecho que base esta por eso le decía, usted está a cargo de la defensa legal, en este caso sí, la no, en ese caso no, ni lo sé, ni lo conozco, difícilmente puedo comentar. Pero sí le puedo comentar lo siguiente. La hipótesis malvada que han puesto es que ella se arregló con 40 congresistas, ¿no? Y que los exoneró a más de la mitad de esos, de un cocacho, para que ellos voten por la inhabilitación de Zoraida Ábalos. ¿De acuerdo? Ok. De esos 40, esos 20 o 21 que bajó, fue a petición de Marita Barreto. Tenemos el oficio, ¿ya? Lo mostró en el Congreso la vez pasada la doctora Benavides. Pero de los 40, qué pena que no he traído, pero les puedo mandar el récord de votación del día que inhabilitan a la doctora Ábalos. De esos 40, 32 no votan por la inhabilitación, no votan, o ponen no, o abstención, o no responden. Entonces, ¿cómo cierra, cómo se corrobora si no se cumple el paso ese que dice, yo le di para que voten acá? Bueno, ni le he dado ni votaron. ¿Dónde está? ¿Ustedes han evaluado la posibilidad de recurrir a instancias internacionales si es que a nivel nacional no logran revertir esta suspensión de la doctora? Yo confío que en el Perú surja pues un juez, una jueza decidida, valiente, autónoma, que haga
respetar su independencia y su libertad de criterio. Yo estudié Derecho y aprendí que los jueces tienen que tener una capacidad de discernimiento y de autonomía y de conocimiento, por supuesto. Por eso existe inclusive una cosa que en Derecho se llama el control difuso, ¿no? Y esa es nuestra teoría. Si usted le hace un procedimiento a una persona con un reglamento hechizo que rebasa la Constitución, el control difuso dice eso no es constitucional. Y por tanto declaro fundado el amparo y por tanto restituyo las cosas al estado anterior y la autora de Benavides regresará a ser fiscal de la Nación. Contra viento y marea y contra la presión mediática de quien le dé la gana, si es que estamos en un Estado de Derecho. ¿Usted seguirá representándola entonces legalmente a la doctora Benavides? Sí, en las causas que tengo, eso es lo que corresponde y porque además, por lo que veo, estamos ante un tema de humo y más humo. ¿Cuál es la prueba objetiva? ¿Dónde está el hecho concreto? ¿Dónde está la corroboración? ¿Se ha hecho un peritaje de lo que ha hecho Villanueva? Claro, a Villanueva le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, mira, a ver, tú di todo lo que sea necesario, si no, te vas 3 años adentro. Pero una colaboración eficaz no solamente se basa en dichos, sino también en documentación que asumimos él tiene que presentar. Por eso, la documentación que nosotros presentamos es la siguiente. No hay exoneración a las causas de esos congresistas. Y las que sí se hicieron fueron a petición de Marita Barreto, por información de Marita Barreto. Segundo, no hay votación. Entonces no cierra el círculo de la corroboración. Eso es lo que hay. Y es una vergüenza que la Junta de Justicia recién pida las cosas, ¿no? 15 días después de que ya lo suspendió, con toda ligereza e irresponsabilidad. Doctor, ahora van mis preguntas del estribo y no tienen que ver con este caso. El Partido Aprista, fue usted secretario general de la agrupación, recuperó ya su inscripción ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, sí, claro. Pero pareciera que aún no lo hubiera hecho, no ha habido mayor movimiento. ¿Qué es lo que está pasando dentro del partido o qué va a pasar? ¿Cuáles son sus autoridades? ¿Las tiene, no las tiene? No, sí tiene sus autoridades, sin duda, pero el partido tiene que ir a un proceso de una reestructuración vía un Congreso Nacional que elegirá nuevas autoridades, ¿no? Entonces ahí va a ver usted que el partido cerrará filas y seguirá avanzando, que es lo que yo creo que corresponde, ¿no? Un aprista un voto para elegir dirigentes. Por eso yo estoy de acuerdo con la eliminación de las PASO. Le explico por qué. Porque resulta que son primarias, abiertas, obligatorias. O sea, según esa norma, caviar también para calificar de alguna manera, cualquier hijo de vecino, todos los peruanos están obligados a votar por los partidos. Los partidos, ¿cuánta gente pueden tener afiliada? ¿5% de la ciudadanía? Es demasiado. 10%, regálele. Y el 90% que no está va a votar para decir quién es dirigente en el partido aprista, en Acción Popular, en el PPC, no. O para elegir sus candidatos, no. ¿Cuántos millones cuesta hacer una elección? No es un buen sistema, ¿me entiende? Porque si no, eso da lugar a que, por ejemplo, venga un narcotraficante con plata y te mueva un montón de gente del pueblo menesterosa a votar por fulanito. Y te imponen un candidato que nadie lo conoce, que no. Justamente, nosotros estamos distinguiendo los políticos de los politiqueros. Y los políticos, la gente de Estado, es gente que se prepara en un partido. Y que es muy difícil que la gente preparada, que venga un improvisado que nadie conoce y porque tiene dinero se mete. Eso no es aceptable. Ya ve usted lo que tenemos ahora en la política nacional. Gente que está por dinero, no por convicciones, no por ideas, no porque tiene un esquema en la cabeza, no, está porque plata como cancha, yo qué sé, llámele como quiera. ¿Usted aspira a postular a un cargo dirigencial del partido? No. Elecciones en las elecciones generales. Yo ya he tenido todos los cargos sabidos y por haber dentro del partido, y yo creo que hay que dar paso a la juventud, ¿no? A las nuevas generaciones que están... ¿Congreso de la República? Vamos a ver si hay Senado, de repente lo pensaría, ¿no? Al Congreso así mismo, así como unicameral no me parece. ¿Y usted cree que el partido aprista podrá remontar sin Alan García?
Vamos a ver. Lo importante es que el peruano piense que sus inventos, sus experimentos de votar por las caras nuevas, ¿no es cierto? Toledo era una cara nueva. Ollanta era una cara nueva, en la honestidad estaba la diferencia, recuerde usted, ¿no? Pedro Castillo, la más nueva de todas. ¿En qué han terminado? ¿En qué han terminado? En total incompetencia, improvisación, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último, golpista encima. Entonces, yo creo que en los ojos de la gente tiene que volver a la política seria, a la política de Estado. Y en cierta forma creo que podemos decir con mucho orgullo que el gobierno del APRA tuvo muchísimo éxito. El segundo. Estoy hablando del que yo participé, ¿no? Y con el presidente García, con una apreciación más cabal del mundo, ¿no? Y de la realidad política, hizo un estupendo gobierno, que nadie lo puede negar. O sea, creamos más de 3 millones de puestos de trabajo, se le dio electrificación rural, agua potable a las zonas marginales de las ciudades, en fin, obras mil por miles, pero fundamentalmente a mí lo que más me gusta es que redujimos la pobreza a más de 20 puntos, cosa que no tiene precedente en la vida republicana, que redujimos la anemia infantil, ¿no? La desnutrición infantil. Pero todo eso ha vuelto a subir otra vez. Claro, entonces, pero yo le preguntaba por la imagen de Alan García, ¿no? Alan García era asociado con él, era la imagen del partido aprista. Sin Alan García, ¿podrá remontar el APRA y recuperar el terreno político que ha perdido luego de esta pérdida de institución? Pero por supuesto que sí, porque el APRA es un partido de ideas, ¿no? Por algo ahí Alatorre nos dejó un legado tremendo de ideas, de fundamentos, de principios, de reglas morales. Entonces, eso es lo que tiene que prevalecer. Alan fue un gran presidente, por supuesto, eso no está en duda, ¿no? Pero cuando él estaba en la presidencia decía caudillismo. Y cuando ya no está Alan García, la gente dice, ¿cómo extrañamos a Alan García? ¿No? Esas son las contradicciones de la vida, ¿no? Pero es verdad, yo creo que si Alan García estuviera hoy vivo, probablemente muchas de estas barbaridades que están pasando no hubieran pasado, ¿no? Porque él, de una sola palabra, como reelección conyugal, por ejemplo, mataba toda una iniciativa perversa, ¿no? Entonces, lo importante es que la gente tiene que saber que la política es ideas, fundamento, visión del Perú, no improvisación politiquera. Ah, ya, yo tengo más plata, entonces yo te gano. No es un tema de plata, es un tema de saber a dónde llevamos al Perú, cómo generamos un marco de confianza para que vengan inversiones peruanas o extranjeras, públicas o privadas, y esto genere empleo y genere impuestos, y los impuestos se transformen en más servicios sociales, en educación y salud. Esa ecuación es la que hay que entender, eso se llama inversión con justicia social. Eso es lo que hicimos en nuestro gobierno. Por eso bajamos 20 puntos la pobreza, por eso la gente tenía más trabajo, y por eso la educación estaba empezando a enrumbarse, pero entró ya antes y se echó abajo todo, regalando otra vez a los sindicatos la educación. Fue un error enorme que estamos pagando las consecuencias. Y encima viene el señor Vizcarra, ¿no? Que resultó un delincuente de marca mayor, está aprobado, está recontra aprobado, y yo no sé por qué está libre todavía, pero este sujeto elimina la reelección. Entonces tenemos un problema. En los años anteriores se prohibió hacer política en las universidades. Nuestra generación aprendió, y la suya, a hacer política en la universidad, en los institutos. Cuando eso se prohíbe, tiene usted la política de ahora. Gente poco informada, que no conoce la historia. Hay excepciones muy valiosas, por supuesto, ¿no? Yo no voy a generalizar. Pero, y encima sin reelección. La no reelección quita la memoria colectiva de la institución, que era importante. Además, la reelección que era pues 10, 12%. Pero fíjese, la maldad de este hombre, de Vizcarra, lo llevó, no hay crimen perfecto, pues, ¿no? Hace escoger un nuevo Congreso que lo termina bajando a él. Así fue. Doctor, le agradecemos muchísimo por su Colorín presencia colorado. acá en Perú 21 TV. No sé si quiere agregar algo más para la audiencia de Perú 21 TV. Sí, quiero, y seguramente en la versión impresa,
podrá salir, y ustedes también, difundir un comunicado que le acabo de pasar, que firma un conjunto de ciudadanos demócratas preocupados por la politización de la justicia, ¿no? O sea, tenemos hoy garantías de un debido proceso. La fiscal de la Nación ha tenido debido proceso, no ha tenido debido proceso. La han sancionado sin escucharla, que es una cosa fundamental. Por eso estoy seguro que vamos a ganar el amparo, ¿me entiendes? Porque reglamento inconstitucional, sin escucharla, violando los procedimientos. Entonces, ese comunicado me parece importante y yo agradecería si lo pudieran comentar a lo largo de su programación y mañana en la versión impresa de Perú 21. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Ha sido un gusto tenerlo aquí. Y muchísimas gracias por visitar el set de Perú 21. Creo que hablé mucho, ¿no? No la dejé. No, para nada, muchísimas gracias. Está bien. Con ustedes, amigos, será hasta otra oportunidad. Hoy estuvimos con el doctor Jorge del Castillo, ex congresista de la República y actualmente abogado defensor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad.